Vamos a crear nuestro examen en Moodle. En esta oportunidad, para crear el examen de Moodle, vamos a utilizar la opción de preguntas numéricas. Pero para esto primero yo voy a preparar mi pregunta, ya sea de forma textual o con imágenes. En este caso en Word ya tengo preparada mi pregunta. Esta es una imagen. Y en este caso, por ejemplo, yo la escribí en Word. La preparé en Word por la potencia raíces. También lo puedo preparar en el mismo documento, pero lo voy a hacer como imagen. En este caso busco en Windows en la herramienta recorte. Cuando escribo recorte me aparece aquí este icono de recorte, y con ese icono yo voy a tomar foto. Dando clic aquí en nuevo, voy a permitir tomar foto a la imagen que yo tengo. Esta es una operación combinada, entonces yo ya tengo la respuesta de esta imagen. Entonces inmediatamente lo voy a colocar con un reconocimiento más fácil, que el resultado sé que es 13. Final ya lo tengo guardado. Entonces ahora voy a ir, también puedo hacerlo con una imagen si yo quiero descargar una imagen, pero en este caso yo voy a mi el panel de administración de Moodle, en este caso a mi aula, a la que yo quiero, al grado que yo quiero. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar primer grado A, pero cuando ingreso a primer grado A, aquí en la parte superior hay como un engranaje o un piñón. Doy clic a ese piñón y aquí abajo me aparece otro piñoncito. Si voy, miren, mirando acá abajo, dice que dice más. En este más doy clic y nuevamente abajo corro la barra y aquí abajo dice banco de preguntas. Voy a crear primero un banco de preguntas. Entonces en el banco de preguntas doy clic aquí a donde dice banco de preguntas, y entonces al crear banco de preguntas, aquí arriba veo el aula, sigue siendo primero AP, preguntas y categorías. Voy a crear una categoría. En esta categoría voy a ver subdivisiones. A mí me interesa ir en este momento solamente crear el tema de la evaluación. En este caso el banco de preguntas se va a llamar jerarquía. Donde ahora la categoría pare, muy importante esto. Si yo lo coloco por defecto en el aula mate 1A, quiere decir que esas preguntas solo van a ser para este grupo. Pero en este caso yo lo voy a colocar, en este caso, categoría matemáticas, la principal, top for matemáticas. Entonces ahí la voy a seleccionar. ¿Para qué? Para que de esa forma, al estar yo en esa categoría, voy a poderlo compartir con las demás aulas. Y la va a poder utilizar cualquier otra asignatura aún, porque esa es la categoría principal. Si yo lo veo, categoría de preguntas, en categoría de matemática la principal, aquí está jerarquía. Ahora que ya logré hacer eso, subo de nuevo aquí y creo mis preguntas, donde dice preguntas. Muy bien, entonces en preguntas, aquí lo primero que hago, aquí arriba donde dice banco de preguntas, voy a buscar aquí el tema, la categoría de matemáticas, y voy a crear mi banco de preguntas en jerarquía. Entonces en jerarquía ya la tengo lista, voy a crear la pregunta. Entonces procedo en este caso a crear mi pregunta. Repito, voy a crear pregunta y me aparece esta ventana que tiene diferentes opciones. Tengo opción múltiple, tengo verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, pero en este caso yo quiero que sea numérica. Muy bien, tengo diferentes opciones, ¿no? Entonces hasta tengo la opción de GeoGebra por aquí abajo, pero en este caso voy a hacerlo numérica, que es la más sencilla. Entonces doy a agregar y al nombre de la pregunta le voy a colocar el número 1 para hacer la pregunta número 1. Si quiero le coloco un texto largo, pero para hacerlo más fácil, número 1. Y aquí voy a colocar mi imagen. Entonces mi imagen, selecciono, busco mi imagen. Entonces, por ejemplo, tengo esta primera pregunta y ya sé que la respuesta es 1. Muy bien, le doy agregar. Marco aquí, la descripción no es necesaria. Y guardar imagen. Y ya se insertó la imagen. Ahora
ese es el enunciado de la pregunta. Bajo, no hago nada aquí, la respuesta 1. Entonces, si en caso yo voy a manejar una sola respuesta, le coloco su respuesta correcta. Ya sé que para esa pregunta, la de aquí, era la respuesta 1. Entonces, cuando ya coloqué la respuesta, error, le dejo igual, calificación. Como sé que esa es la respuesta, le coloco 100%, correcta. Y después de eso, bajo aquí al final y guardar cambios. Eso es todo. Entonces, si yo quiero, aquí en editar, ¿me entienden? Puedo vista previa. Y voy a abrir aquí y me presenta la pregunta. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco la respuesta 1? Y lo doy aquí. Entonces, entregar y terminar. Y me va a visualizar que mi respuesta, la respuesta correcta es 1. Correcto. Y me marcó correcto aquí. Pero si yo quiero comenzar de nuevo, puedo probar esa misma pregunta y ejemplo le coloco 5. Y entregar terminada. Inmediatamente me marca que la respuesta es incorrecta. Entonces ya eso, como fue una prueba para esa pregunta, asimismo voy a volver a crear otra pregunta. Regreso, claro, a mi herramienta de preguntas. Creo otra pregunta, me aseguro que está en jerarquía. Voy de nuevo a escoger la opción de número, agregar. Le coloco aquí el 2 porque ya tengo la 1. Aquí todavía me dice 1 y acá 2. Agrego la pregunta, doy clic aquí en la barra del editor de texto. Voy a imagen, selecciono el archivo, busco mi seguro en la pregunta, la agrego, ya sé que la respuesta es 3 a esta pregunta. Le voy a agregar, bajo, ya tengo la pregunta ahí. Y aquí la respuesta, le coloco la respuesta es 3. Le coloco 100%. Le doy guardar cambios. Y así ya veo que ya tengo la respuesta 1, la 1, 2 preguntas. Yo le he colocado números. Voy a crear una tercera y lo mismo, numérica. Y le coloco, si me fijo aquí dice jerarquía, quiere decir que ya hay 2 preguntas. Yo puedo colocar nuevamente la número 3 y vuelvo al mismo procedimiento de agregar mis imágenes que ya tengo guardadas en una carpeta especial que las he creado. Esta respuesta me dice que es 4. Ok, entonces voy ahí, agregar y le doy 4 y hago el mismo procedimiento. Ok, en respuestas 4 de la respuesta y le doy 100% y voy al final, guardar. Entonces ya cuando ya tengo todas mis preguntas listas, ahora sí procedo a crear el examen en el tema que yo haya elegido. Ahora que ya usted creó su banco de preguntas, en este caso, por ejemplo, yo creamos el banco de preguntas que se llamaba interior. En este caso tengo 10 preguntas en interior, pero también he creado un banco de preguntas que se llama jerarquía, con 37 preguntas de jerarquía. Entonces, ¿qué voy a pasar? Lo que yo tengo que estar claro ahora con estas preguntas es ir a preparar mi examen en el tema. Entonces yo voy aquí al tema, por ejemplo, supongamos que sea la unidad donde está ángulo inscrito, y acá al final, añadir una actividad o recurso. Doy clic aquí y aquí me va a presentar las opciones. Cuestionario es el examen. Le doy clic al cuestionario, coloco el título, examen, y aquí le coloco una descripción. Escribe la respuesta en números o solo números. Ok, algunas recomendaciones que yo quiero dar. Segundo, la temporalización, muy importante. Abro la temporalización cuando inicia y hasta cuándo va a terminar. Supongamos que le voy a dar hasta el día 15 ya. Hasta el día 15 y hasta qué hora. Y aquí
el límite de tiempo. ¿Qué tiempo voy a tomar en la pregunta? Dependiendo de eso, cuántas preguntas le estoy queriendo plantear al alumno. Si yo le estoy queriendo colocar 2 preguntas, digo que cada pregunta son 10 minutos, son 20 minutos. Pero si digo, bueno, le voy a hacer 4 preguntas, le voy a dar 30 minutos para su examen. ¿Ok? Luego después aquí voy a la calificación. Busco mi categoría, en este caso coloco la tercera calificación para mí. El intentos permitidos le coloco uno solo, o si yo quiero, si estoy acostumbrado, le coloco 3 intentos. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? La calificación más alta de esos 3 intentos. Para que si alguien quiera justificar por ahí que se le fue el internet, se le apagó la luz, lo distrajeron. Ok, el esquema, muy importante el esquema. El esquema es que si yo quiero que se presente pregunta por pregunta o en una sola hoja se presenten 3 preguntas o 4 preguntas dependiendo cuántas preguntas yo quiero utilizar. Ejemplo, yo voy a utilizar 4 preguntas, pero que las 4 preguntas se presenten en una sola hoja. Por lo tanto, utilizo cada 4 preguntas. ¿Me oyen? Entonces, ahora, opciones de revisión. Paso comportamiento, paso opciones de revisión. Aquí quito todo. Yo estoy acostumbrado a quitarle todos estos cotejos. ¿Por qué estos cotejos los quito? De aquí del centro, dice inmediatamente después de cada intento, solamente que pueda ver los puntos. No quiero que vea retroalimentación, nada de esto. Si fue correcta o si estuvo mal, solamente lo que alcanzó. De aquí al final también le quito todo, desconecto todo y solamente le permito que él vea los puntos que él logró en cada intento. Para que él no vea las respuestas, no las memorice, si caso ya que son aleatorias, o él las anote y la comparta con otro la respuesta. Ahora, ya casi estamos terminando, voy a finalizar la actividad. En finalizar la actividad, mostrar la actividad completada y escojo, el estudiante debe recibir una calificación, correcto, y quito este otro cotejo y solamente dejo y listo. Eso sería un primer paso o segundo paso. Este sería el segundo paso, después de haber creado el banco de preguntas. Ahora voy al final y busco el examen. Entonces en el examen, yo doy clic al examen. Y aquí me va a presentar editar cuestionario o volver al curso. Esto es muy importante, solo lo vamos a hacer una vez. Editamos el cuestionario. ¿Qué hacemos? Vamos aquí a la derecha. Aquí está el puntaje, todavía no hago nada. Voy primero donde dice agregar. Doy clic agregar. La última pregunta, tengo pregunta por pregunta o banco de preguntas, yo escojo la última, pregunta aleatoria, muy importante. Escojo esta última opción, pregunta aleatoria. Aquí yo voy a ir al banco de preguntas que es compartido, que en este caso voy a utilizar interior. Y entonces, aquí, en este tema de este examen, yo voy a escoger solo 4 preguntas. 4 preguntas. Esas 4 preguntas se van a presentar en un ojo. Yo tengo todas las preguntas aquí. Página 1, página 2, que pueden ser 30, 40, 50, pero va a escoger solamente 4 preguntas de forma aleatoria. Ahora voy a agregar preguntas aleatorias. Repetimos. Aquí arriba, primero escogimos cuál de los temas donde yo creé mi banco de preguntas, que en este caso era interior. También tengo el tema jerarquía, pero estoy escogiendo interior. Luego después, el número de preguntas aleatorias. Estoy cogiendo 4, que puede ser 2, 3, la cantidad que yo quiera. Pero se van a mostrar de 4 en 4, porque eso fue lo que elegí, mandé en el patrón. Ahora doy agregar pregunta aleatoria. Y me va a presentar las 4 preguntas. No las puedo visualizar, si quiero las veo, pero son diferentes, porque es aleatoria. Y aquí, importante, aquí arriba donde dice guardar, voy a borrar y voy a colocar mi nota máxima, que es 100. O sea, las 4 preguntas se va a dividir entre 100. A cada uno le va a corresponder aproximadamente 25 puntos. Le doy guardar y eso es todo. Entonces regreso de nuevo al tema, ángulo inscrito, voy al final y al final de nuevo voy a examen
y ya me doy cuenta que puedo intentar el cuestionario. Si quiero lo puedo probar, a mí no me va a calificar, aquí me da una recomendación, si quiero puedo probar, entonces, y aquí me aparecen las preguntas de forma aleatoria, ¿ve? Para yo colocar las respuestas. Ok, entonces puedo nuevamente salir y probar. Entonces, si yo quiero modificar la fecha de entrega, puedo regresar aquí y dar ajustes. Puedo permitir intentos, modificar los intentos. O sea, aquí mismo estoy en temporalización, en ajustes, temporalización, calificación, los intentos permitidos. Puedo modificar lo que sea 1, puedo 2, 3, ok. Esto mismo voy a hacer con cada, por ejemplo, yo estoy en Mate 4, ahora yo puedo ir también, ejemplo, al sitio, o sea, busco ahora con el B y busco el mismo tema, me voy al final añadir otra actividad, crear cuestionario, coloco nuevo examen, el título, las recomendaciones, la temporalización, calificación, los mismos pasos que hizo con la otra. Eso sería todo.